A la hora de elegir disipador para nuestro CPU tenemos infinidad de opciones, ya que hay múltiples marcas y muchísimos modelos. Desde disipadores refrigerados por aire y también refrigeraciones líquidas. Hoy te voy a presentar el nuevo disipador Perles Assassin 120 Mini Black de Thermalright. En este video te voy a dar las especificaciones técnicas, físicas y test de rendimiento para ver cómo se comporta este disipador en diferentes escenarios. Está construido en su totalidad de aluminio. La construcción de la base es de níquel. Cuenta con 12 height pipes o conductos. Además tiene un peso de 820 gramos, el disipador más el cooler, el ventilador, y una dimensión total de 125 milímetros por 110 milímetros por 135 milímetros. Incluye un ventilador de 120 milímetros sin RGB, con un máximo de 1600 revoluciones por minuto. Un conector de 4 pines PWM y lo tenemos, como estás viendo, en color negro y en color blanco. Respecto a las compatibilidades, es compatible con socket AM4 y AM5 de AMD y de Intel LGA 115X, 1200, 1700, 2011 y 2066. Pasemos a la instalación de este disipador. Dentro de la caja encontraremos los diferentes adaptadores para el tipo de socket, el anclaje del cooler en el radiador y también la pasta térmica. Como lo usaré en un socket de Intel, utilizaré el adaptador que viene con unas pegatinas atrás, se lo quitamos. Para Intel utilizaremos el mismo adaptador, viene con unas diferentes posiciones según el socket. Dependiendo del tipo de socket vamos a ir ajustando los extremos para que entre en los agujeros de la placa base. En la parte de atrás de la placa base o placa madre. Para hacer las pruebas utilizaré un i7 12700KF. No es un procesador sumamente potente, pero es lo bastante potente como para poner a prueba este disipador. Una vez puesto el procesador, que le puedes ponerlo ahora como hice yo o después del siguiente paso, que es colocar estos adaptadores para darle más altura al disipador y haga un buen contacto, porque si no, no va a atornillar. Tenemos que darle una pequeña altura y bueno, los colocamos los 4 y colocamos los adaptadores que son los que vas a anclar al disipador. Pero algo importante, esta no es la posición correcta, lo corregí pero no lo filmé, pero te dejo ahora en pantalla cómo tienen que ir correctamente. Te hago un dibujito para que te enteres, pero bueno, creo que se va a entender cómo lo he dejado. Siguiente paso, colocamos la pasta térmica, es muy importante no olvidarse. Y ahora sí, colocamos el disipador. Recuerden que esta es la posición errónea, pero bueno, se atornilla de la misma forma como estás viendo ahora. El cooler, el ventilador hay que instalárselo después. No se lo colocamos ahora para poder, como están viendo, atornillar los tornillos que anclan el disipador a ese adaptador que les comentaba recién. Y una vez colocado, ahora sí, correctamente la posición del disipador, vamos a anclar con estos adaptadores o anclajes, valga la redundancia, el cooler, el ventilador. Van de un lado y después lo sujetamos del otro. La instalación es muy simple, la verdad. Y por último vamos a colocar el pin de 4 pines de alimentación para que funcione el ventilador, si no, no va a funcionar. Acomodo los cables y queda todo listo. Una vez instalado, la primera prueba que se hace es entrar a la BIOS y ver que la temperatura está bien, está en 28 grados como están viendo en pantalla, está perfecto. Al momento de hacer las pruebas en Cinebench en multicore, como ves, 97 grados, bastante alto, llegará a 99 grados, pero lo que no había corregido era la configuración del cooler del disipador, con lo cual después de hacer las correcciones, este fue el resultado. Las temperaturas bajaron considerablemente, 87, subirá máximo el pico de 90, pero después más o menos va oscilando entre 80, 86 a 90 grados. De todas formas, sigue siendo bastante elevada la temperatura. Y en single core, obviamente, 58 subirá a 60 grados como mucho, pero esto es normal, teniendo en cuenta que el multicore exige al 100% al procesador. Pero no te desanimes. Cuando jugamos las temperaturas son súper normales. Como dije, un juego no te va a consumir todos los cores. Es imposible. Así que para jugar, como ven, va perfectamente bien.
El precio de este disipador está entre los 35 y 45 euros, dependiendo en qué plataforma lo compras o también del color. El blanco es un poquito más económico que el negro. Al momento de hacer las pruebas, la verdad que el ventilador no hace mucho ruido. Se escucha cuando levanta velocidad para refrigerar mejor, pero sinceramente no hace demasiado ruido y eso es algo positivo. Momento de dar mi veredicto, o mejor dicho, mi opinión sobre este disipador. Más allá de que las temperaturas en el test de Multicore fueron bastante elevadas, tengo que decir que estoy algo conforme con este disipador. ¿Y por qué digo algo conforme? Lo primero y muy importante es que muy rara vez, más en nuestro ambiente, para edición de videos, para jugar algo normal, lo que hago yo, lo que puede hacer vos mismo, no vamos a usar todos los cores de un procesador. Es cierto que el multicore de Cinebench lo exige al 1000%, por eso da estas temperaturas, lo que no quiero decir que todos los disipadores dan esta temperatura, no, evidentemente hay disipadores mucho mejores que se mantienen en temperaturas directamente exigiéndolas al 100% en una temperatura normal. Con esto quiero decir que no te desanimes porque viste que dio 100 grados de pico en un momento. Y lo segundo, que es lo que me convence un poquito, como dije, estoy un poco convencido, es que si lo vamos a usar para jugar, las temperaturas, como viste, están normales, están en 50, 60 grados, son temperaturas bastante normales. Más que nada por el precio del disipador. También es normal que temperaturas muy elevadas en un disipador que es bastante económico. Hay más económicos, lo sé. Pero este de 35 y 45 euros, la verdad que es bastante económico. Entonces, en cierto punto quizás es un poco normal que al exigirlo, un procesador que levanta muchísima temperatura, bueno, no rinda lo que nosotros esperamos. Pero, como te acabo de decir, para jugar las temperaturas, como viste, están normal. También hice pruebas en edición de video, como utilizo yo, el Premiere, y ves en pantalla que las temperaturas son normales. Están bien, no se disparan como en el multicore. Claro, porque un Premiere no va a utilizar todos los cores. Te dicen que es un programa multicore, sí, porque utiliza algunos al mismo tiempo, pero no el 100% como el Cinebench. Pero ahora sí, si lo vas a utilizar con programas de renderizado 3D, como por ejemplo el Maya o el Blender, sí tenés que prestar atención. Ahora estás viendo en pantalla, hice unas pruebas en el benchmark de Blender y si bien las temperaturas máximas, el mayor pico fue de 93 grados, después se mantuvo entre 70 y 85 grados. Que sí es cierto, no son temperaturas demasiado elevadas, pero creo que podrían ser un poquito mejor. Así que si tenés pensado comprarte este disipador, primero, fíjate para qué lo vas a usar. Y después decidís si es lo que estás buscando o no. Y es por este motivo que no puedo decirte como en otras ocasiones, te lo recomiendo un 100%. Vos ya vas a valorar, según las pruebas que te he mostrado, si te convence, si no te convence, si para lo que vas a usar vos también es normal. Si vas a utilizar un procesador menos potente con el que yo probé, que las temperaturas obviamente van a ser mucho mejor, o directamente vas a utilizar programas de renderizado 3D y te digo, pensátelo un poquito mejor, buscate algunas otras opciones dentro del mismo precio, quizás un poquito más caro, quizás te convendría apostar a uno más caro para que refrigere mejor. De todas maneras, te dejo en la descripción de este video los enlaces tanto de Amazon como de AliExpress, por si te interesa comprarlo. Te dejo el acceso directo a este disipador. Espero que te haya gustado esta review. Si te gustó, ya sabes, un like, te suscribís al canal, le das a la campanita para que te avise cuando suba nuevo contenido. Y nada más, cualquier duda, consulta, comentario de este producto, sabes que me lo dejas en la caja de comentarios y te lo voy a responder en el mismo día. Si no es que estoy durmiendo, te lo voy a responder al mismo día. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.